Amigos televidentes, les recordamos una vez más que nuestra vía de contacto vía electrónica es ojoconlavista@hotmail.com. Estamos también en las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter bajo la cuenta de Ojo con la Vista. Nuestra invitada del día, la doctora Joana Aguilera, neurooftalmóloga, quien nos está tratando el interesante tema del pseudotumor cerebral. Doctora, hemos mencionado diferentes fases de la afección del pseudotumor, los estudios, pero usted ha mencionado de una hipertensión endocranial que es la parte básica, la piedra angular de esta afección. Como usted ha mencionado, hipertensión endocranial, ¿cómo esto se evalúa desde el punto de vista de imágenes en estos pacientes? Okay. Como ya tenemos el paciente que llegó, que tiene el papiledema, que nosotros por la clínica y la oftalmoscopía vemos que hay datos de hipertensión intracraneana, lo mandatorio es realizar nosotros neuroimágenes. ¿Por qué realizamos la neuroimagen? Porque la neuroimagen me va a decir si hay o no la presencia de alguna tumoración. Entonces, esto me sirve también para descartar cualquier otra patología que no sea básicamente el pseudotumor. Esta fotografía es simplemente para que vean cómo se ve normalmente el cerebro. Estos son los ventrículos laterales. Aquí nosotros vemos unos ventrículos normales. No hay dilatación de los ventrículos, que ya me hablaría a mí de una hidrocefalia, de que hay algún tipo de obstrucción. Los datos que nosotros vamos a ver, quise recortar aquí un poquito más la imagen. Si ven la flecha, aquí yo estoy siguiendo el nervio óptico. El nervio óptico está cubierto por las mismas membranas que cubren el cerebro. Entonces, al haber el aumento de la presión, va a haber la presencia también de líquido en la vaina del nervio óptico. Y ese líquido, como las flechas negras lo indican aquí, es este espacio negro que vemos entre el nervio. Esto me habla de que hay edema. Aquí, como nosotros vemos, este es el globo ocular, esta es la esclera, que es una de las membranas que recubre el ojo. Vemos que no tiene una circunferencia normal, sino que está aplanado por la misma hipertensión, por la misma presión de ese nervio. Aquí vemos dos resonancias. Esto es una resonancia magnética. Esto, como vemos aquí, es un globo ocular normal, o sea, tiene una circunferencia adecuada. Si vemos aquí donde está la flecha roja, hay un aplanamiento antero-posterior del globo ocular. Estos son los datos que nosotros buscamos cuando mandamos a hacer una neuroimagen, que nos pueden reportar como normal, pero realmente hay un aplanamiento, hay líquido en la vaina del nervio óptico. Y entonces ya por ende descartamos la presencia de cualquier masa que nos esté produciendo la hipertensión. Estos hallazgos que usted bien ha descrito en las imágenes de la resonancia magnética son los mismos que van a inducir la falta de irrigación a nivel del nervio. Bueno, sí, por ese líquido que hay a nivel de esa vaina se producen isquemias momentáneas, por eso se ve la afección del nervio. Como usted ha mencionado de que se produce un aplanamiento en la pared posterior, esto va a producir el acortamiento en el eje anteroposterior. Esto puede cambiar la receta del paciente, o sea, el paciente puede comenzar a debutar con la disminución o fluctuación de la visión. Sí. Puede disminuir su visión, pero realmente el paciente con un pseudotumor básicamente tiene una buena agudeza, es simplemente una visión borrosa. Ahora, si el paciente va a un sitio donde simplemente le indiquen lentes y no le vean el nervio óptico, entonces ya eso es algo aparte. Ok, ya tenemos nuestro paciente con un estudio ya de imagen, resonancia magnética, ya se han hecho estudios de campo visuales, la tomografía de coherencia óptica, o sea, tenemos el paciente ya muy bien estudiado. A nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿se presenta alguna anomalía en esta afección neurológica, doctora? Bueno, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, ya nosotros hacemos, una vez que tenemos toda la batería de análisis y de imágenes realizadas y descartamos que no haya nada, entonces nosotros realizamos una punción lumbar. La punción lumbar nos va a servir a nosotros como diagnóstico. Habitualmente nosotros la realizamos acostado, el paciente en decúbito lateral en una posición fetal. Entonces a los niveles de L4 o L5 introducimos un catéter
En este nosotros vamos a poner un manómetro, que sería este tubo que nosotros vemos aquí. Este tubo nos va a servir a nosotros para medir la salida de ese líquido cefalorraquídeo y de ahí medir la presión intracraneana. Como yo mencioné a un inicio, los niveles normales son de 80 a 150. Un paciente con pseudotumor va a tener más de 250 milímetros de agua de salida del líquido cefalorraquídeo. Una vez que ya nosotros hemos tomado esa presión intracraneana, entonces nosotros ese líquido que salió, que debe ser cristal de roca, así se define, es incoloro, es inoloro, entonces nosotros lo mandamos al laboratorio. Si por ejemplo nosotros hacemos una punción y sale un líquido rojo, entonces nos habla de que hay otra causa. Cuando mandamos ese líquido cefalorraquídeo al laboratorio, el líquido para nosotros diagnosticar un pseudotumor cerebral debe de ser normal. Entonces, el laboratorio nos va a reportar a nosotros los glóbulos blancos de ese líquido cefalorraquídeo, glóbulos rojos, proteínas y glicemia. Entonces, deben de estar dentro de límites normales. Si, por ejemplo, ya tenemos proteínas elevadas, ya no pensamos que es un pseudotumor, sino algún proceso inflamatorio. Si tenemos glóbulos blancos elevados, pensamos entonces que es por una infección. Y si es, por ejemplo, tiene glicemia, pensamos que puede ser por algún proceso infeccioso viral. También mandamos ese líquido a cultivar, sobre todo para sífilis, que es una de las causas también de pseudotumor cerebral. Entonces, para ya yo diagnosticar mi patología como tal, debo de tener analíticas normales, imágenes normales y un líquido cefalorraquídeo totalmente normal. Dentro de todas estas pruebas recae un alto grado de diagnóstico en lo que sería la punción lumbar. Sí, debe de hacerse. Si no se hace una punción lumbar, no mido mi presión y no tengo un líquido normal, no puedo decir que tengo un pseudotumor cerebral. Estos casos podrían, como usted tiene en su imagen ya, causar la ceguera que usted bien ha descrito como las fases tardías del pseudotumor. Sí, un pseudotumor no me va a matar al paciente. Eso uno siempre se lo dice al paciente, mira, un pseudotumor no te mata, pero te deja ciego. ¿Qué peor que quedar ciego? Entonces, esa es la complicación más temida del pseudotumor cerebral. ¿Con qué frecuencia, doctora, se ve esta afección en nuestro medio? Se ve mucho si la buscamos. Sobre todo en los pacientes, por ejemplo, obesos, que tengan esta sintomatología, que sobre todo sea visión borrosa, deben de acudir a su oftalmólogo. Muchas veces estos pacientes, en lugar de acudir al oftalmólogo, acuden al neurólogo, porque como es por dolor de cabeza, entonces acuden primero al neurólogo y ya el neurólogo que haga fondo de ojo, entonces lo envía inmediatamente al neurooftalmólogo. Pero es el neurooftalmólogo quien debe de seguir ese paciente y dar tratamiento. En cuanto al tratamiento que existe hoy en día, ¿qué podemos brindarle a nuestros pacientes, doctora Aguilera? Bueno, principalmente, como ya hemos venido diciendo, lo principal es cambios en el estilo de vida. El paciente tiene que aprender a comer mejor y a comer saludable y a hacer ejercicio. Inmediatamente el paciente hace ejercicio, pierde libras y come más sano, el edema disminuye, la presión intracraneana disminuye como tal. Los medicamentos, como ya se mencionó, está la acetazolamida, que es un diurético que trabaja a nivel también cerebral, a nivel de los plexos coroides, como ya mencioné, donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Y como hay una alta relación en lo que es la producción del líquido y la absorción que me puede dar el aumento de la presión intracraneana, entonces nosotros inmediatamente tenemos este paciente con este papiledema ya establecido, entonces nosotros indicamos medicamentos, inmediatamente lo vemos, no tenemos que esperar las analíticas, no tenemos que esperar las imágenes, nada. Instauramos el tratamiento con medicamentos que es la acetazolamida. Lo otro que ya mencioné sería la cirugía bariátrica, pero la cirugía bariátrica de manera terapéutica, no estética. Y sobre todo, documentado en pacientes que habiendo hecho dieta, que habiendo bajado de peso, que con los medicamentos no mejore, terapéuticamente está indicada la cirugía bariátrica para que el paciente no quede ciego. No por esto todos los pacientes gordos ahora van a ir al oftalmólogo para que le indiquen su cirugía bariátrica, sino que tiene que haber documentación de que el paciente no pueda bajar de peso, ni pueda ayudarse él mismo con medicamentos. Doctora, último minuto del programa, una exhortación a nuestros amigos televidentes.
Bueno, comer sano, hacer ejercicios, mantener en una buena alimentación, una buena dieta, no solamente para nosotros mantenernos bellos, sino también saludables, porque la obesidad no afecta solamente la visión, también como sabemos puede aumentarnos la presión arterial, puede darnos también diabetes, entonces no solamente para vernos bellos, sino también para estar sanos. Interesante su exposición en el día de hoy. La doctora Joana Aguilera nos ha tratado el tema de lo que es el pseudotumor cerebral. Ya ustedes han escuchado en el desarrollo de nuestro programa del día de hoy las recomendaciones básicas como ha exhortado en cuanto a bajar de peso. Recuerden que esto es una entidad que puede tener una complicación por su cronicidad predominantemente, que sería dejar ciego a estos pacientes, y sobre todo que el diagnóstico se hace por medio de exclusión. Ustedes deben de ser evaluados a profundidad para descartar una posible afección de un pseudotumor cerebral que como complicación va a presentar una ceguera ya con una instalación irreversible. Amigos televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, donde hemos compartido temas de mucho interés para el cuidado de su salud visual. Le prometemos la próxima semana una entrega más de nuestro programa Ojo con la Vista, con un invitado especial tratando temas muy interesantes que les sirven a ustedes como una segunda opinión. Muchas gracias nuevamente. Hasta la vista. Quedamos, doctora.